En la clase anterior, entonces, nosotros lo que trabajamos fue con algunas funciones, como sumar, multiplicar, ¿verdad? Entonces, en esta vamos a adoptar algo nuevo. Vamos a adoptar un nuevo objeto que se llama tabla. Entonces, yo vengo aquí a la paleta y voy a tomar un nuevo objeto que se llama tabla. La arrastro hacia acá y le voy a poner un nombre. Un clic derecho, change variable name, le voy a poner, por ejemplo, t número. Le vamos a colocar aquí, se puede configurar, por ejemplo, el clic derecho encima de él dice table contain y le da columna. Yo puedo configurar las columnas, porque puedo poner ahí número 1, ¿ven? Puedo poner aquí número 2, puedo aquí poner, por ejemplo, operación, y puedo poner aquí total. Bien, entonces esto yo lo puedo deshabilitar. Lo puedo deshabilitar y puedo incluso ponerle tamaño a esto acá. Le puedo poner tamaño acá. Por ejemplo, le puedo poner aquí 100. A ver, 100 acá, 100 acá. Y aquí le voy a poner 100 también, y aquí 100. En la descripción le vamos a poner, por ejemplo, 140 y 140, y aquí vamos a ponerle 100. De manera que yo he configurado mi tabla a mi manera. Eso que está aquí lo voy a eliminar, esas líneas, para que vaya creciendo de una manera uniforme las líneas. En dice row, yo le quito eso, le pongo el 0 acá. Ok. Bien, entonces tengo un objeto tipo tabla, tiene un nombre, se llama t número. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo debo agarrar y lo que yo digité aquí lo voy a ir insertando aquí en esta tabla. Para eso yo debo hacer un vector, y también debo utilizar una propiedad que se llama a ver, table default model, donde yo voy a implementar el tema de la herencia aquí, donde, por ejemplo, todas las propiedades y métodos que concienen a ese tipo de objetos como tabla, se lo voy a asignar a una variable, de manera que cuando yo hable de esa variable en cualquier punto en el formulario, herede todo lo que pertenece a esa tabla. ¿Ok? Entonces, mediante un vector, yo le voy a agregar a esa variable todo lo que tiene el vector que va a representar a esa tabla. Y luego, para que la tabla me presente el dato, yo lo que voy a hacer es que de la variable se lo voy a presentar, se lo voy a pasar al objeto, porque ya se van a conocer ambos. Ok, entonces esto, por ejemplo, yo lo tengo aquí para que sea más rápido, una pequeña función. Voy a hacer, la tengo acá y la voy a colocar en la parte donde se crean las funciones, que es acá, ahí. Le voy a pegar. La función se llama llenar. Bien, voy a trabajar aquí con el objeto. Este objeto se llama sumar, y voy a trabajar con una nueva variable que se llama OP, que representa el operador, para yo poder identificar qué operación se hizo para poder insertar acá. Por eso tú ves que aquí yo utilizo una variable string que se llama OP, y pregunto que si sumar fue seleccionada, pues entonces OP va a ser igual a suma. Si multiplicar fue seleccionada, entonces OP va a ser igual a multiplicación en este caso. Pero creo que tengo otra operación que es resta. Creo que nosotros no hicimos la función de resta, me parece que no, ¿verdad? Restar, vamos a ver. Si yo selecciono restar,
Entonces el valor de OP de la operación sería resta, ¿verdad? Entonces déjame ver si yo tengo el método de resta. La función de resta no está hecha, tendría que hacerla aquí en restar. Sería restar, en vez de multiplicar sería restar, y entonces aquí lo que voy a restar. Entonces yo debería también en el campo de procesamiento aquí llamarla, ¿verdad? Llamarla. Si restar está seleccionada, ¿verdad? Entonces llámame a restar como función. Perfecto. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren lo que es el default table move. Esto va a heredar, es una propiedad. Default table move es una propiedad del lenguaje que te permite a ti capturar todos los procedimientos, todas las características del objeto tabla. Entonces, mediante esta propiedad, yo le digo a la tabla que se llama tNúmero que coja el modelo de la tabla y se la asigne mediante la propiedad default table move a esta variable que se llama modelo 233, se puede llamar, que si yo, hasta Juan, se puede llamar, lo que tú le quieras poner. Y ahí te está diciendo que tú necesitas una librería. Entonces tú le das un clic encima y la agregas. Luego aquí se crea un vector. Este vector es string abierto ahí. Eso significa que es para que soporte n registro. Y el vector se va a llamar registro 2 igual a new string 4, que es para 4 columnas. Y n registro. O sea, lo dejamos así para que pueda soportar la cantidad de registros que se puedan asignar. Entonces aquí en la posición número 1, que es la 0, pues saben ya porque se lo expliqué en otro tiempo, vamos a colocar el valor 1, y en esta la posición 2, el valor 2, y aquí vamos a colocar el operador matemático, y aquí vamos a colocar el total, que es el valor que tiene esta variable. Luego aquí yo voy a escribir a Juan, que ya Juan es la variable que está heredando todo lo de la tabla. Entonces digo add row a esta propiedad. Add row es como agrega a la fila la información que tiene el vector. Todo lo que va cayendo aquí está en esta variable, y en add row se lo voy poniendo a la variable que hereda todo lo concerniente al objeto tabla. Y para que se pueda visualizar, entonces aquí en set model, yo le paso la información que ya tiene Juan, que es todos los registros que yo he ido entrando, lo tiene esa variable, y ya yo se lo paso, se lo asigno para que se pueda visualizar en la tabla que está afuera. Por lo tanto, si yo agarro acá y en el procesar, lo que hago es que después que yo realizo la operación matemática, lo que voy a hacer es que voy a llenar, y debería tener un botón que limpie. Creo que tengo aquí una pequeña función que limpia. Ahora aquí limpiar simplemente es colocarla acá en nuestra lugar donde se colocan las funciones. Aquí va a tener una función nueva que se llama limpiar, y luego que yo asigne las informaciones a la tabla, llamo a la función limpiar, que es en el proceso que está acá. Aquí. Entonces ahí voy a llamar a limpiar. Bien, y ahí ejecuto el programa. Pongo un número, pongo otro número, lo sumo. Bueno, aquí no me da dejar porque yo tengo que poner otro número. Lo multiplico. ¿Ven? Aquí pongo un número.
Aquí pongo otro número, lo voy a restar. ¿Ven? Como iba agregando las informaciones. Ok, así de sencillo, así de sencillo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando yo esté acá, por ejemplo, y yo le doy un clic a uno de esos que están ahí, que pueda subir hacia allá, se coloque en el campo correspondiente, y dependiendo la operación que él tenga aquí, yo voy a poner a marcar cuál era ahí. ¿Me entiendes? ¿Me voy a entender? Si es una suma, tiene que marcarse suma cuando yo lo emplee ahí. Si es una multiplicación, tiene que marcarse multiplicación ahí. Entonces, ustedes saben que ese objeto tiene una serie de métodos, propiedades, y yo voy a ir al método click de él, para cuando le hagan clic a él ahí, ejecute lo que yo puse en el método click. Le doy un clic aquí y donde dice ven, click, mouse click, cuando le hagan un clic adentro ahí. Entonces aquí yo voy por una programación. Aquí la tienen para acá. Y lo hago así para poder ganar tiempo, si no duramos. Aquí yo voy a crear la variable operador para yo determinar, de acuerdo a la información que tengo abajo, qué fue la operación que se hizo. Bien, aquí yo tengo una variable que es entera, int, fila, y fila va a ser igual a la tabla, el objeto tabla punto get select row, o sea, lo que está haciendo esto aquí es que está asignándole a la variable. Recuerden que esto, yo le expliqué un momento que los vectores tienen un índice y es numérico, es entero, comienza en 0. Y aquí yo le estoy asignando a la variable fila el número de la fila que tú seleccionaste cuando hiciste clic. Lo va a tener fila. Entonces yo estoy preguntando acá, si el valor de la fila es mayor o igual que 0, fue porque tú seleccionaste una, ¿verdad? Si es mayor o igual que 0, entonces el número 1, que es este campo que está aquí arriba, punto settest, va a tener entonces de la tabla de número, va a tomar el valor get value de la fila que tú seleccionaste más la columna punto to string, o sea, ese valor que está ahí lo va a llevar a string, no importa que sea un número, lo que sea que esté ahí, lo va a llevar a string y se lo va a asignar a este campo. Recuerda que la fila fue la que tú seleccionaste, porque las columnas son estáticas, o sea, la columna es 0, 1, 2, 3, no varía. Las filas son las que van variando porque de acuerdo a la información que tú le vas introduciendo. Entonces aquí en num2 hago lo mismo y mando la información que se encuentra en la posición 2, y entonces en la posición 3 yo obtengo la operación. Entonces yo guardo la operación. ¿Qué es lo que se guarda en la operación? Vamos a ver qué es lo que se guarda en la operación. Sumar, si fue una suma, que sea sumar.click. ¿Qué es lo que yo de aquí hago? Si lo que tengo aquí dentro es una suma, déjame ver. ¿Dónde está la variable OP? Que no la veo. Si lo que tengo aquí es el valor de una suma, entonces ve y dámosle un clic al objeto que se llama sumar. Lo mando desde aquí a dar un clic allá. Como esto tiene un option group, nunca va a haber más de una seleccionada. Entonces aquí lo mando a dar un clic. Si lo que tengo es multiplicación, entonces le mando a dar un clic a multiplicar.
Si fuera entonces resta, si fuera una resta, entonces le mando a dar un clic. Le mando a dar un clic a restar, ¿no? ¿Qué se llama? El objeto. Restar. Y entonces tomo el total de número que está en la posición 3 y se lo asigno al objeto que se llama total. O sea, cuando yo corro el proyecto, o sea, la aplicacióncita, y tiene un error todavía, una variable parece por ahí que está colgando, a ver cuál es. Bueno, aquí, una llave me está faltando, ¿por qué? Ok, sí, me falta una llave que va a cerrar la llave de este if que está aquí arriba. O sea, cuando yo corro la aplicación, que run file, que yo coloco información acá, ¿verdad? Que elijo que es una suma, que luego coloco otras informaciones acá, y luego elijo que es una multiplicación, que es lo que voy a hacer, y luego coloco más información acá, y luego elijo que es una resta que voy a hacer. Si yo selecciono uno de esos, está supuesto a subir hacia el lugar allá y marcarme de las opciones en las que yo utilicé. ¿Ven? Me marca, ¿ven? Sencillo, ¿se dan cuenta? Fácil y sencillo. ¿Ok? Entonces esto es para que usted más o menos tenga una idea de qué es lo que vamos a ir trabajando. Esto es simplemente una introducción para que ustedes tengan una idea, para que ustedes interactúen, para que ustedes vean cómo yo puedo heredar una información de un objeto y jugar con ella. Ahora yo necesito que ustedes se concentren en lo que es la base de datos, para nosotros podernos conectar a la base de datos y poder trabajar con datos reales, con datos que yo almaceno y se quedan ahí para siempre. Que esto, por ejemplo, cada vez que yo cierro esto aquí, esto es temporal, cada vez que yo cierro y entro, yo tengo que generar las informaciones porque yo no las estoy guardando en ningún lugar. Entonces tú tienes que saber qué es un gestor de base de datos, ¿me entiendes? Tiene que estar claro, creo que es un gestor de base de datos. Entonces anoten ahí rápidamente un poquito de teoría. Esto no es una clase de base de datos, pero para poder hacer la tarea final, que es un programa de audiovisuales, ustedes van a tener que tener cierta conexión con la base de datos, ¿verdad? Entonces usted tiene que anotar ahí, gestor de base de datos. Es el software que nos permite administrar y controlar las bases de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es una especie de contenedor donde podemos almacenar grandes volúmenes de información. El gestor de base de datos posee algo que se llama el motor de la base de datos. Eso se encuentra internamente en el gestor y es lo que ejecuta los procesos para determinar cuán eficiente y seguro es nuestro gestor de base de datos. Entonces, ¿por qué están compuestas las bases de datos? Ellas están compuestas por tablas o atributos. No mentira, por tablas o entidades. Entonces, ¿qué es una tabla? Es un objeto único dentro de una base de datos.
en la cual insertamos las informaciones y está compuesta por campos o atributos. ¿Qué es entonces un campo o atributo? Son espacios reservados en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Entonces, ¿qué son los tipos de datos? Ya ustedes lo conocen. Tenemos int, que viene ¿de dónde viene? Viene de integer, que significa entero, números enteros. Tenemos float, que ya lo conocen, tenemos string, tenemos char, tenemos varchar. Aquí hay una diferencia. Char, bueno, en base de datos se lo explico, se lo van a explicar. Char, varchar, tenemos date, tenemos datetime, tenemos boolean, tenemos double, tenemos entre otros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Para nosotros trabajar con la base de datos en nuestro programa, recuerde, esto no es una clase de base de datos, simplemente una pequeña introducción para que ustedes estén claros, que estén en la luna. Para poder hacer el proyecto tienen que grabar los datos. Ya en base de datos se profundiza más con estos temas. Y entonces, debe instalar el gestor de base de datos. Tiene que entrar a Google y colocar el nombre en Google AppSearch. Cuando tú pones AppSearch, te va a permitir descargar un paquete. Ese paquete trae una serie de programas. Trae un programa que se llama MySQL, que es un gestor de base de datos, ¿verdad? MySQL. Un gestor de base de datos. Tengo una clase por aquí, vamos para agilizar y el tiempo nos deja. En la casa ustedes lo hacen más despacio. Aquí. Por ejemplo, tengo esta acá. Aquí. Ok, tengo esta pequeña clasecilla. Vamos a llevarla para allá. Bien, presten atención. Esta clase vamos a explicarle. Aquí ustedes saben que van a la librería. Esta librería lo que me va a importar, si yo hago lo siguiente, le pongo punto asterisco, es mejor, me va a permitir ejecutar, pasar por ahí todos los comandos que tengan que ver con SQL. SQL significa lenguaje de consulta estándar. Eso no es que, por ejemplo, SQL de una compañía en específico. Eso es a nivel general. Es una serie de comandos, muchísimos comandos que existen. Y cuando yo importo esta librería aquí en esta clase, que se llama import java.sql.asterisco, es para que me deje pasar todos los comandos concernientes a SQL. Entonces, para yo poder hacer la conexión de esta clase hacia la base de datos, yo necesito un driver. Y ese driver tú debes descargarlo, lo debes descargar de la página de Oracle. Yo se lo puedo facilitar. Yo tengo aquí algunos proyectos y voy a, por ejemplo, aquí voy a tomar, por ejemplo, el driver de acá. Este es el driver MySQL Connector y lo voy a llevar a nuestro proyecto que se llama Audiovisuales. Ustedes saben. No, ese es el proyecto, espérate. Voy a colocar aquí una
una carpeta que se va a llamar librería y lo voy a colocar aquí dentro. Entonces lo voy a llamar aquí, lo voy a llamar aquí debajo, lo voy a llamar en la librería. Lo llamo, le doy add hard folder, me hablo ahí y ya lo tengo importado, esa librería ahí. Ese es el driver que me va a permitir a mí conectarme. Entonces esta librería que está aquí va a interactuar con ese driver mediante unas cosas que le están aquí debajo que lo voy a explicar. Y esta que ya ustedes la conocen, que es la Java Switch.JOcean Panel, que es para asunto de mensajería, ¿verdad? Ya ustedes conocen esta. Y entonces aquí comenzamos la explicación de la clase. La clase se llama Conectar y es una clase pública dentro de todo el proyecto. Cuando yo hablo de una clase pública es que yo puedo hacer referencia a ella en cualquier punto dentro del proyecto. Y voy a crear una variable tipo conexión que se llama connect y la voy a declarar nula, porque es la variable que va a funcionar como un puntero apuntando hacia donde yo quiera, o yo voy a apuntar hacia ella o viceversa. Y la declaro nula, esa variable, dentro de la función pública. Entonces tengo otra subfunción aquí que se llama conexión, y aquí es donde yo hago la programación para elaborar la conexión desde el programa hacia la base de datos, y meto esto en un try. ¿Qué significa try? Trata, eso los try siempre van con un catch, try catch. Trata de hacer esto en caso de que haya una dificultad, dame un error. Entonces el sistema te va a dar un error y mediante un JOcean, que ya lo conocen, te lo va a presentar error en esta variable. El error que el sistema Java te va a proporcionar, tú lo vas a poder visualizar en una pantalla mediante esto. Yo puedo poner aquí, habilitar esto, si no me da error, que pase aquí y me diga que me conecté. Entonces esto que dice aquí, class.forName, esto que está aquí, está haciendo referencia al driver de MySQL que ya yo inserté, míralo ahí. O sea, el driver que me funciona como un tubo, como un canal, como un espacio para yo poder transportar las informaciones desde el sistema hacia la base de datos. Recuerden que el sistema de base de datos es una cosa, es un programa aparte, es un gestor que tú instalas, un software, y tu sistema transaccional es otra cosa. Entonces tú debes conectarlo hacia él, no importa en qué parte del mundo se encuentre. ¿Bien? Entonces aquí esto es lo que se llama el connection string, que tengo la variable connect y le voy a pasar al connection string la ruta completa del driver management get connection. JDBC es un tipo de conexión con MySQL. Estoy identificando aquí que el tipo de conexión que estoy elaborando aquí es para MySQL. Si fuera, por ejemplo, para Postgres, para otro gestor de base de datos, tendría que poner el nombre de ellos. Y aquí yo coloco la ruta, que es el nombre del servidor. Si fuera, por ejemplo, una máquina que está conectada por internet, yo debo poner la IP de esa computadora ahí. O si fuera una empresa que tiene muchas computadoras, tiene una red, yo debo colocar la IP de la máquina que tiene el servidor de base de datos ahí. Entonces el servidor, los gestores de base de datos, cada uno utiliza un puerto. 2 puntos, el puerto que está reservado para ese gestor de base de datos, para MySQL, es el 3306. Entonces, ese puerto está reservado para ese gestor de base de datos. Existen más de 65,000 puertos, y ojalá que se lo expliquen todo eso cuando ustedes en redes. Pero el que está reservado para este gestor de base de datos es el 3306, y entonces yo debo colocar aquí el nombre de la base de datos en la cual yo estoy trabajando. ¿Cómo fue que le pusimos a la otra base de datos? Ver aquí, se llama audiovisuales. Yo lo puse separado, bueno, eso va todo junto. Aquí, audio visuales _viernes. Entonces yo pongo mi usuario aquí y mi contraseña. Bien, ya yo tengo el archivo de conexión. Ahora lo que tengo que elaborar es, yo lo que tengo que hacer es llamar la conexión, buscar la manera de cómo yo llamo la conexión. Yo lo voy a llamar aquí, miren, recuerden la estructura del formulario, por ejemplo. Yo le expliqué que aquí esto tiene su etapa, pero aquí yo le dije que iba a la librería, verlo ahí, todavía está.
que aquí se ponía, por ejemplo, las variables públicas. Yo puedo colocar ahí, en la variable pública, puedo crear una variable pública que cuando se ejecute el formulario, automáticamente ella entre en funcionamiento y establezca la conexión mediante unas librerías que yo voy a importar. Entonces yo voy a copiar un código aquí, voy a elaborar una especie de constructor, ¿ven? Una especie de constructor. Aquí, conectar, que se llama la función. Voy a colocar, como es una variable pública cc, voy a colocar o voy a hacer que cc herede todo lo que yo hice en conectar aquí. De manera que cuando yo hablo de cc va a tener representación directa con conectar, que es el archivo conectar que tengo aquí. Entonces aquí me está diciendo que debo exportar unas librerías que necesita. Claro que sí, exportala por ahí. Entonces, ustedes saben que yo aquí dentro de cc, que es lo mismo conectar, yo tengo una variable que se llama connection. ¿Ven? Entonces aquí, ¿qué yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que voy a crear otra variable pública que se llama cn. Entonces, como yo tengo a cc que me hereda todo lo concerniente a conectar, y yo puedo directamente, hablando de cc, preguntar por la conexión, que es otra variable que está aquí adentro, mira aquí, que se llama, ahí que está, pero aquí, pública, conexión, esta clase, conexión, le voy a mandar directamente los datos que yo genere en mi formulario mediante esta variable pública que se llama cn. De manera que cuando yo quiero insertar un dato a la base de datos, yo se lo voy a mandar a cn, y cn a su vez se lo va a mandar a cc.connection, que ya tiene que ver directamente con el objeto conectar que nosotros hicimos. De manera que eso va a estar esperando la información. Si yo ejecuto el programa, ahora me va a decir si la base de datos que yo puse aquí es correcta. Me va a decir que yo me acabo de conectar y el usuario es correcto, me va a decir que yo me acabo de conectar a mi base de datos si yo ejecuto este programa. Míralo ahí. Dice que estoy conectado a la base de datos. De manera que ya yo he establecido un canal. Ya yo he establecido un canal entre este programa que tengo aquí y entre mi gestor de base de datos en conjunto con mi tabla, con mi base de datos que está ahí. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Como yo tengo el canal establecido, yo lo que tengo que hacer es el envío de información para allá. Entonces yo tengo una tabla aquí que se llama estudiante, y ya ella está disponible para que yo haga con ella lo que yo quiera, porque desde el programa ya yo he establecido una conexión por atrás. A nivel de código yo tengo un enlace, como un canal abierto a yo pasar por ahí lo que yo quiera. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Sencillo, me voy a la parte del diseño ahora, me voy a la parte del diseño, y aquí me voy a olvidar de todo esto, porque recuerden que esto fue un asunto simplemente para nosotros comenzar a interactuar con el sistema. Voy a poner un pequeño panel, acá. Me voy a olvidar de este porque este fue verdad. Este fue de mentira. Este de verdad. Voy a poner un panel aquí, y a este panel yo le voy a colocar las informaciones que yo quiero que vayan para allá. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, colocamos aquí datos de cliente, ok, y vamos aquí entonces a mi paleta y voy a colocar un label, y voy a tener acá el ID estudiante, ¿no era? Y vas a poner un text field a esto acá. Vamos a text field aquí y vamos a ponerle aquí, por ejemplo,
ID estudiante, ¿verdad? ID es. Esto trae un label, se lo voy a quitar. Perfecto. Entonces vamos a seguir con los demás. Vamos a poner aquí el nombre. Y aquí voy a poner el nombre es. Vamos a cuadrarlo para que se vea más o menos bien. Luego tengo aquí, ¿qué más? Tengo ¿qué era? ¿El apellido? ¿No era? Apellido. Y tengo acá lo que es AP es. Luego tengo el sexo del individuo, y creo que eso lo dejamos, ¿verdad? Vamos a poner aquí sexo, y aquí voy a poner sexo. Bien, perfecto. Entonces voy a poner un chisme bonito aquí para que se vea más o menos uniforme. Ok. Entonces vamos a hacer un botón que se llame ¿cómo? Guardar. ¿Ah? Y cuando yo pongo los datos aquí, le dé pa guardar, se va a guardar allá, ¿verdad? Entonces vamos a probar esa parte. Una función que se va a llamar guardar datos aquí en nuestro formulario. Luego la parte de funciones, donde yo creo las funciones. Bueno, todas estas funciones viejas ya simplemente fueron de asunto didáctico, ¿verdad? Vamos a poner la función de verdad que es para guardar datos. Entonces, lo mismo de siempre, se llama guardar datos, y aquí tengo que hacer lo que es el try catch. Try trata de hacer esto en caso de que haya un problema. Entonces mándame el mensaje en esta variable que se llama el exception es, y aquí en el JOption panel me va a salir, mira, wow, se desconectó la base de datos, esto, lo otro, que sé yo qué, ven, te lo va a salir ahí. Entonces aquí viene, hago una variable que se llama string, y en string yo voy a poner la cadena de información que yo le voy a mandar. Entonces yo hago un comando que se llama insert into. Recuerden lo que le dije un día, tienen que estudiar inglés. Insert into, entonces la tabla, ¿cómo se llama la tabla? La llama estudiante. Entonces el primer campo que hicimos es ID estudiante, pero le pusimos primary key auto increment. No tengo que mandarlo porque ya el gestor de base de datos se encarga de eso. Entonces lo que tengo que mandarle es el nom es, creo que fue así que yo lo puse, vamos a ver. Nom es, ok, sí, perfecto. Entonces le voy a mandar coma ap es coma sexo, ¿no era? Ya todo lo demás yo no lo necesito, pues entonces lo voy a eliminar. Presta atención, por favor. Luego cierro ese paréntesis ahí y pongo values. Values que luego de que yo pongo los campos que yo puse en la tabla que van a llenarse, yo tengo que mandar los valores. Entonces los valores son, aprende este truquito, mira. Después de esto, aprende este truquito, mira para acá. Después que yo coloco esto, atienda, yo hago así. A que vean, para que no se les complique. Ahí yo hago así. Esta comilla es de esta comilla de aquí. Entonces aquí yo pongo, mira, comilla simple, comilla doble, más, porque luego tú ves toda esta comilla y toda cosa y te ven que salió esto. Para que tú sepas, mira, tienes que ponerlo así primero. La comilla, y luego son las que van afuera, luego la comilla doble van dentro de la comilla sencilla y luego más. Y luego dentro de más, tú pones el campo que tú lo quieres mandar a ese, el objeto que tú le quieres mandar a ese campo que se llama nombre, que se llama nom es punto get test. ¿Ves? Si quiero mandar el otro, se coma, que vengo, comilla simple, ¿verdad? Luego comilla doble, luego vengo más, el otro campo que es ap underscore es punto get test, ¿ok? Luego el sexo ya, coma, ven aquí, comilla simple, comilla doble, ve, después tú te lo aprendes rápido, sexo punto get test. ¿Ustedes recuerdan que yo les dije que la clase que yo le estaba dando a ustedes no era la clase de ustedes? Ya esta es la clase, ¿ok? Entonces aquí hay una cosa que se llama el prepare statement, es una propiedad donde yo creo una variable para yo poder capturar las informaciones que yo estoy asignándole mediante el insert a esta variable que estoy creando. Y se recuerdan de CN,
allá abajo, allá arriba, cuando la creamos ahorita, CN tiene el enlace, el canal, para yo poder transportar la información hacia la base de datos. Entonces yo aquí paso, o sea, las informaciones se las paso a esta variable que se llama PSZ. Tú puedes poner aquí Pedro, lo que tú quieras, yo me inventé eso ahí, Pedro. Entonces Pedro, aquí yo lo que voy a decirle a Pedro es: mira Pedro, ejecútate el update, ejecútame esta función allá dentro de la base de datos, porque ya yo estoy empoderado de ella con CN. Entonces Pedro lo que hace, no hay problema, lo meto allá los datos, ok. Entonces yo terminé mi función aquí. Entonces voy a poner un letrerito que diga J Option Panel, ¿cómo es? Panel.show message dialog. Dirá alguno, bueno, nos jodimos con este hombre. Datos registrados. Entonces yo puedo hacer una función de limpiar, ¿verdad? Se llama voy como limpiar, porque, ¿verdad? Después que yo tengo los datos tengo que limpiar, porque no vas a hacer así todo lleno de, ¿verdad? Yo pongo aquí, ¿cómo yo limpio? Yo hago así. ID es .ctest y le mando un espacio en blanco para allá. Luego, ¿qué más? Nom es .ctest y le mando un espacio en blanco para allá. Luego sexo.ctest y le mando un espacio en blanco para allá. Y luego de un request focus ID estudiante, ID es .request focus para que el enfoque se ponga ahí para de allá. Bien, entonces después que yo guardo los datos, le mando aquí a que me limpie la función limpiar. Pero antes de eso, yo lo que voy a hacer es que voy a poner esta función y le voy a llamar aquí en el botón guardar, en el action perform, cuando le den ahí que me guarde. Pero para que no me guarde datos basura, esto es una clase de base de datos. Como ustedes estén dando base de datos, ustedes van a aprender algunas reglas, porque los campos cuando tú le das a guardar no pueden estar en blanco, deben ser validados. Entonces nosotros tenemos que obligar al usuario que digite la información. Entonces, por ejemplo, yo hago if non es .gettest equals a vacío. Entonces le vamos a decir a ese caballero: mire, J option panel.show message dialog null, y dice así: mire, esto no dijiste el nombre, va para allá, el nombre está en blanco, y le vamos a dar un request focus al nombre es, para que se ponga ya el cursor, .request focus, y lo vamos a dar un return ahí para que se devuelva de ahí. Entonces yo vengo aquí, copio lo mismo. ¿Para quién? Para el apellido también, apellido. Usted sabe que lo importante es que esta clase, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces sexo, aquí viene lo mismo para el sexo. Sexo. El sexo está en blanco. El sexo está en blanco. Bien, perfecto. Y se devuelve. De lo contrario, guarda y ¿dónde está limpiar? Ah, está ahí adentro. Adentro de guardar. Bien. Entonces vamos a ver. Me está dando un error. Vamos a ver dónde que está. Ya había una limpiar, pero para la otra cosa que nosotros hicimos anteriormente. Entonces, vamos a ver, mira, yo voy a entrar a mi base de datos, le voy a dar la tabla estudiante y le voy a dar examinar. No hay ningún dato, no he entrado nada más que información de la base, de la tabla de ella, no hay datos guardados. Entonces yo voy a correr la aplicación, vamos a ver. Dice aquí, conectado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso no es necesario que esté saliendo ahí. Yo se lo puse para que ustedes vean. Yo lo vamos a quitar porque imagínate, cada vez que el usuario tiene que conectar, ¿qué es eso? No, eso no se usa.
Le damos aquí, quitamos eso y le damos, ¿dónde que estamos? Aquí era, no, aquí, le damos aquí, clic derecho, run. No, no era ahí. Ese, creo yo, sí, este mismo. Entonces, no tenemos que poner el ID porque ya él lo va a hacer por nosotros. ¿Cómo te se llama? Amaury, ¿qué? Santos. Macho main. Clic aquí, datos registrados. Limpia. Pues no limpiamos apellido. Entonces vamos ya a nuestro gestor de base de datos. Aquí y vamos a verificar si Amaury está dentro. Le damos a examinar y efectivamente tenemos a Amaury aquí. ¿Ven? O sea, ya nosotros nos conectamos a la base de datos y estamos entrando el dato directamente a la base de datos, ¿ok? Entonces se nos quedó el botón limpiar apellido, que se nos quedó colgado. Vamos a buscar aquí en guardar, limpiar, aquí, y vamos al botón limpiar. Tenemos un pequeño errorcito, bueno, está aquí mismo. Efectivamente se nos quedó apellido, ¿eh? AP es .cts, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a entrar a otra persona. Vamos a probarlo. Vamos a ver, por ejemplo, usted, ¿cómo se llama? Con J. Jeremy, así. Apellido Almanzar, sí, ¿verdad? Macho main. Vamos a guardar. Limpiamos. Vamos a nuestra base de datos rápidamente. Examinamos y vemos que está ahí. Ahora bien, y si yo quisiera, por ejemplo, llamarlo a este de mi base de datos y presentarlo acá. Aquí, cuando yo pongo el código de él lo trae automáticamente. Sería interesante, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hacer esa consulta antes de que se nos acabe el tiempo. Bien, entonces lo que la idea es, pongo el código, date cuenta que ella le está autoincrementando el código a cada persona. Yo no tengo que mandarlo por la programación que hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar aquí y voy a hacer una función que se llame cargar datos acá. Le explico ahora mismo, no hay problema. Venimos aquí arriba y yo voy a crear, bueno, limpiar, bueno, sí, vamos a dejar limpiar ahí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un vector de cuántas posiciones son que tiene la tabla. Tiene una, dos, bueno, en este caso serían 3 posiciones, porque yo voy a jalar el nombre, el apellido y el sexo, ¿verdad? Entonces vamos a poner el vector aquí 3 posiciones. Bien, entonces lo mismo de ahorita. Voy a hacer un select, una variable SQL. Esa variable se puede llamar como tú quieras, Juan, Pedro, María, lo que tú quieras. Y digo, hago una consulta que dice si es igual a select, o sea, seleccioname. ¿Qué va a seleccionar? El campo de la tabla, porque ya CN me lleva ya derechito. El campo de la tabla, que es nom es, coma, AP es sexo. Borro lo demás. From, recuerda el bendito inglés, tienen que estudiarlo. From, ¿de dónde? De la tabla estudiante. Where, ¿qué significa where? Donde el ID del estudiante en la tabla sea igual al campo que yo le estoy mandando. ID es. Bien. El bendito trae cacho otra vez. Trata de hacer eso. Conéctate ya con CN y coge la instrucción que tú recuperaste ya y adjudícala en RS. Puede ser el nombre que usted quiera. Estos son nombres de variables que yo me invento. Entonces aquí haz un while y empieza a buscar registro por registro hasta que tú lo encuentres. Bien, un while y siempre ve pasando para el próximo registro hasta que tú lo encuentres, ¿verdad? Si tú lo encuentras, entonces aquí yo voy a capturar el nombre.
el apellido y el sexo, y se lo voy a agregar a las posiciones del vector. La posición 0 va a tener nombre, la posición 2 va a tener el apellido, la posición 3 va a tener el sexo. Entonces, si ya yo tengo capturado, si lo encontraste, si tú hiciste la búsqueda de eso y lo encontraste, pues entonces al campo nombre, es que está ya set test, ponme en la posición de vector. Al apellido AP es, ponme la posición de vector, que es esta. Y al sexo, ponme la posición de vector, que es esta. Ok, de manera que cuando tú le des en el action perform aquí, bueno, déjame ver si limpiar, porque limpiar me va a limpiar el código, no me conviene llamar a limpiar porque me va a quitar el código, no me va a hacer la búsqueda. Entonces lo que sí me conviene es quitar a limpiar de aquí. Lo tengo en comentario, entonces vengo aquí, copio el código y aquí en el Action Perform, cuando tú pongas el código de la persona, del estudiante, y tú le das un clic ahí, me va a llamar a buscar. Pero si está en blanco, me va a decir, óyeme, pon el código del estudiante. If id es.getTest.equals vacío, entonces ¿qué? JOptionPanel.showMessage dialog null, ¿verdad? Null, escriba el código del estudiante, coma, id es.request focus, ¿verdad? Return. Ya, vamos a ver. Usted tiene el código 1 y usted tiene el código 2, ¿verdad? Si yo agarro aquí y pongo aquí el código 2, tiene que salir usted. ¿Cómo que se llama? Jeremy. 2. Pan. 1. ¿Cómo usted se llama? Amaury. Alright. O sea que ya nosotros estamos entrando datos y estamos llamando datos. ¿Qué es lo que le falta ahora? Modificarlo y borrarlo. ¿Qué más tú necesitas? Más nada. Imprimir. Porque ya sumar, restar, multiplicar, todo eso te lo enseñé al principio acá. Todo eso fue lo que te dije aquí, cómo tú multiplicas, cómo tú restas, cómo tú divides, que sé cuánto, cómo concatena, que sé cuánto. Ya tú sabes crear la tabla, crear la base de datos, sabes conectarte a la base de datos, sabes insertar un dato, sabes buscarlo. ¿Qué te falta? Modificarlo y eliminarlo. Y ya, imprimir. Es aquí que está, el límite está aquí. Cuando a mí me enseñaron eso, ya, de una vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Tienen que hacer todo eso ustedes y aprendérselo ustedes para el viernes. Porque el próximo viernes es que le voy a dar mambo. Porque entonces recuerden que tienen una tarea final que entregar. Entonces ya con esto ustedes pueden ir diseñando los estudiantes, las reservaciones, yo le voy a pasar por WhatsApp una serie de cosas y les voy a mandar video ahora para que ya con esto ustedes, ya para el viernes ustedes van a ser programadores. Por ahí que tenemos chats. Está todo grabado, hermano. En el video está todo grabado. Bien, ¿estamos claros ahí? ¿Quién es el que va a subir el video?